Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Libro de Jueces, capítulo 6, versículos 36 al 40. Libro de Jueces, capítulo 6, versículos 36 al 40. Alguien que mientras están buscando me levante la mano. El que primero levante la mano, y pastor, te voy a pedir el favor me ayudes. Que me diga el libro de Jueces, ¿qué número es en la Biblia? Rápidamente. Jaime. Verifiquemos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué. Gracias. Al final del servicio te doy entonces un premio. Muy bien. Ahora sí siéntense, mis amados. Ya oramos. No hemos leído, no hemos orado. Ya oramos. No hemos leído, no hemos orado. No hemos orado. Ni leído. No. Y eso que estoy a punto de cumplir 20 años. Dicen que 20 años no es nada. Pero, ¿cómo? A la edad de uno, 20 años, un año es mucho, 6 meses es mucho. Se acuesta uno un día y al otro día aparece uno con cosas que ese día no tenía el día anterior. Pero gloria a Dios, aquí estamos. Leemos la palabra del Señor. Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi conducto como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en la era sobre el suelo. Si el rocío cae sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios: no te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Pastor, por favor. Gracias, Señor, por hablarnos una vez más. Te pedimos que esta noche sea una palabra rema para nosotros, Señor. Que podamos experimentar la ternura de tu Espíritu, trayendo sobre nosotros edificación, confrontación, pero también pureza, Señor. Esta historia no se escribió para que quedara abandonada detrás de la literatura humana. Esta historia ha sido escrita por tu Espíritu, y tu Espíritu la ha preservado hasta nuestros días para que podamos leerla. Pero además, tu Espíritu viene a hablarnos para que se convierta en vida en nosotros. Esta noche nosotros te adoramos por tu palabra.
Te adoramos por tu nombre, te adoramos por tu evangelio, te adoramos por quien eres tú. Y lo hacemos, Padre, en el precioso nombre de Jesús el Señor, a quien servimos y esperamos. Y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén, Amén y amén. Siéntense, mis amados hermanos. Gracias, pastor. Yo me acojo mucho a una palabra que dice, ¿qué me dices? Yo me acojo muy, gracias mi hermano, a una expresión que usa el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios y relatándole todos los hechos que han sucedido con el pueblo de Israel. Y él dice que todo esto le sucedió a ellos para que nos sirva de ejemplo a nosotros. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, que Dios lo que está evitando es que nosotros experimentemos en cabeza propia lo que otros ya experimentaron. ¿Le ha sucedido eso a usted? Que usted agradece que otra persona le haya pasado algo y que eso le sirva de experiencia para que usted no viva la misma experiencia. Y a ellos, a nuestros antepasados les pasó algo parecido, les ocurrió algo parecido. Por lo tanto, cada persona que yo veo en las Sagradas Escrituras, la veo como una persona corporativa. Es esa persona que bien podría ser alguno de nosotros, cuando no toda la iglesia en todo el mundo. Y es el caso de Gedeón. Hemos venido estudiando acerca de este hombre que era insignificante en su familia era insignificante en su clan era insignificante en la tribu era insignificante entre las otras tribus, porque ni siquiera Manasés fue hijo de Jacob, sino que Manasés vino a ser nieto de Jacob, uno de los hijos de José. En fin, tantas cosas que pueden sucedernos y que en nuestro caminar cristiano nos toca enfrentar, porque sí o porque no. Creo que es de una generalidad que los cristianos pasemos por lo menos por una prueba en nuestro caminar cristiano. Prueba que unos deciden desertar, otros se quedan intentándolo hacer y otros salen vencedores. Para el que sale vencedor, Dios tiene una recompensa. Para el que la evade, esa prueba, regularmente recibe un título que Dios le da, como que queda clasificado entre los cobardes, de los cuales no entrarán en el reino de los cielos. Y aquí vemos a Gedeón actuando como actuaría alguno de nosotros. Hay expresiones que se quedaron en el ámbito cristiano y muchas veces las decimos o las hablamos porque las oímos decir, mas nunca porque tenemos convicción o conocimiento de causa o simplemente porque le prestamos importancia a lo que Dios está diciendo. Una de esas expresiones es que se haga la voluntad de Dios. Hoy les quiero compartir esquivando la voluntad de Dios, tercera parte. Esta vez no. Y decimos que se haga la voluntad de Dios. Y Dios hace su voluntad y a veces no la entendemos. Y empezamos a actuar bajo nuestra propia voluntad y en muchos casos hasta le decimos a Dios en nuestras oraciones que se haga mi voluntad en el cielo como ya se hizo o se va a hacer aquí en la tierra. Y nunca le decimos a Dios en el orden correcto, que se haga tu voluntad en el cielo, que se haga tu voluntad en la tierra como ya se hizo en el cielo. Empezamos por hacer cumplir nuestra voluntad aquí. Mire, uno encuentra personas, si usted pregunta hoy a algunos creyentes que no se congregaron, les dice, ¿por qué no te congregaste? No, es que no fue la voluntad de Dios que yo me congregara. Y otro cristiano que no tenga mucho conocimiento dice, bueno, Dios sabrá por qué no fue la voluntad de él
que fulano o los hermanos no se congregaran. ¿Ustedes creen que uno no congregarse es voluntad de Dios? Él no se contradice, porque Él está diciendo, no dejen de congregarse como algunos lo cogieron por vicio. Es que el vicio no es solamente el consumo de drogas o de licor o el juego. Hay vicios con apariencia de piedad, como no congregarse uno, y lo cogen por vicio. Otros dicen, pastor, esta semana no entregué el diezmo al Señor porque fue la voluntad de Dios que yo hiciera una obra de caridad con Él. Y uno como pastor se queda callado, salvo si le dan la oportunidad a uno de decirle lo que dice la palabra del Señor. Porque el Señor no le va a decir a una persona, disponga de los diezmos que a mí me pertenecen y vaya y haga obras de caridad. Cuando Él mismo está diciendo en su palabra, traigan todos los diezmos al alfolí. Entonces se da cuenta que en muchas ocasiones nosotros somos muy olímpicos para estar sacando nuestros propios vellones y decir que fue la voluntad de Dios. Pero cuando ya realmente necesitamos que se haga la voluntad de Dios en un asunto, ni nosotros mismos lo vamos a creer si realmente fue lo que Dios quiso o lo que no quiso. Y jugamos con este tema de la voluntad de Dios. Es que la voluntad de Dios no es un capricho de Dios. La voluntad de Dios no es algo que a Dios se le ocurre ocasionalmente. La voluntad de Dios me parece que la resume supremamente bien el apóstol Pablo cuando dice que es buena, agradable y perfecta. O sea que cuando nosotros hacemos algo malo, desagradable e imperfecto, o cometemos un acto de inmadurez y decimos que fue la voluntad de Dios, estamos blasfemando contra Él. Nosotros usamos a veces nuestros propios mecanismos, sacamos nuestros propios vellones, hasta que llega un momento en el que se nos agotan los vellones, nuestras propias salidas, nuestras propias soluciones. Y el Señor le va a decir a uno, esta vez ya no vas a jugar conmigo. Así que no es bueno usar vellones a la hora de estar consultando la voluntad de Dios. Yo creo que vale la pena que nosotros en esta noche nos pongamos, sobre todo aquellos que juegan con la voluntad de Dios a su conveniencia, se pongan serios al momento de hablar de lo que es el deseo de Dios. Y en esta noche quiero comenzar este mensaje, bueno, ya lo había comenzado, planteando por lo menos dos preguntas. Y una de esas preguntas es, después de yo usar tanto mi propio vellón, ¿con qué debería reemplazar mi propio vellón? ¿Cuántas veces usted ha jugado con la voluntad de Dios? Porque anda con el vellón a su espalda, listo, como si fuera un amuleto, para en muchas ocasiones decir que de acuerdo a las circunstancias se va a cumplir la voluntad de Dios, pero nunca porque consultó la voluntad de Dios. Otra pregunta es, ¿cómo está hablando Dios a mi vida hoy? ¿Cómo crees que Dios te está hablando a ti hoy? Deseamos oír la voz de Dios, pero no queremos hacer su voluntad. Incongruencias, choca eso inmediatamente. Y yo creo que hoy más que nunca necesitamos que Dios nos hable. Hoy hay mucho bullicio.
Aún dentro del mismo ámbito cristiano hay mucho bullicio. Y entre tanto bullicio salen una que otra voz, salen unas que otras voces diciendo que Dios está hablando cuando Dios está en silencio. Hoy sería muy bueno que nos ocupáramos en saber cómo Dios no revela su voluntad. En próxima ocasión veremos cómo Dios sí revela su voluntad. Pero hoy me gustaría que nos actualizáramos y viéramos cómo Dios no revela su voluntad. Y voy a empezar mencionando cómo es que Dios no hace que su voluntad sea revelada. Dios, por ejemplo, no revela su voluntad a través de voces, sueños o visiones extrañas. Hablo de voces extrañas, hablo de sueños extraños y hablo de visiones extrañas. Por asuntos del título, creo que se sobreentiende. Dios no habla por voces, sueños o visiones extraños. ¿O ustedes qué creen? Y creo que, y les confieso, cuando estaba desarrollando este punto, posiblemente, y pensé, me voy a meter en camisa de 11 varas, pero yo no puedo negociar la palabra de Dios. A nosotros nos ha mandado el Señor a predicar su palabra tal como Él ha hablado y no como a nosotros nos parece que es. Por eso la palabra de Dios es comparada a una espada de 2 filos. Un filo es el que conocemos como Macairos, el filo que quita lo bueno, que quita lo malo y deja lo bueno. Pero el otro es Ronfaya, en griego, que es el que despedaza al que se opone a Dios y que incluye a aquellos que se opusieron a la predicación del Evangelio y que les va a tocar escuchar el Evangelio del juicio, pero después de que, predicado por un ángel, ya no por un pastor, sino por un ángel, ante el cual nadie se va a poder oponer, porque es necesario que todo el mundo escuche el Evangelio, unos para salvación, porque para ese momento la iglesia ya ha sido arrebatada, y otros para juicio, para que nadie alegue delante de la presencia del Señor, a mí nadie nunca me dijo nada. Sé que este es un tema de controversia, y sobre todo en algunos grupos neopentecostales, pseudocristianos, cuando no cristianoides, que como no tienen absolutamente nada que predicar porque nunca estudian la palabra del Señor, porque nunca leen la palabra del Señor, porque nunca se postran delante del Señor, sino que salen a predicar cualquier cantidad de barbaridades, echan mano de todos estos mecanismos a decir, yo soñé, yo oí una voz, yo tuve un sueño extraño, una visión extraña, y se aprovechan de algunos incautos que les creen todo tipo de novelerías que se les está predicando bajo la influencia del emocionalismo, nunca de la espiritualidad guiada por el Espíritu Santo. Y les decía que voy a hablar de este tema que causa mucha controversia seguramente en algunos, especialmente en ciertos círculos, pero he llegado a la conclusión, basado aquí en la palabra de Dios, que Dios ya no revela su voluntad a través de esa forma. Hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2023, no podemos decir que hay otra palabra distinta a la que ya nos ha sido entregada, que es la palabra de Dios. Posiblemente hoy no tenga el tiempo para desarrollar el tema en profundidad, pero sí quiero llamarle la atención para que mire lo siguiente, escrito en la palabra de Dios en la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dice el escritor a los Hebreos y a nosotros también, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. ¿Cómo habló Dios? Muchas veces y de muchas maneras
a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y aquí se nos está diciendo que en el pasado Dios habló. ¿Quién habló? Dios. ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿De cuántas maneras? De muchas maneras. Él hoy nos está hablando por medio de su Hijo Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 2. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. O sea que los que no les gusta, a quienes no les gusta de Cristo y no les gusta escuchar a Cristo Jesús, olvídense que van a recibir palabra de otra manera. Ahora, a todas estas, ¿quién es Jesucristo? Para ustedes, ¿quién es Jesucristo? Para ustedes, ¿quién es Jesucristo? Permítanme animarles, amados hermanos, a dejar de usar la frase Dios me dijo. Se oye eso por ahí, ¿cierto? Es que Dios me dijo, o Dios te mandó decir, o sé que no es común, pero quizás usted ha escuchado o ha dicho, estaba en tal lugar y sentí que Dios me dijo. Se oye eso hablar mucho, pastor. Eso es teológica y espiritualmente incorrecto. Dios te mandó decir, Dios me dijo, y esta palabra es para ti y Dios no le ha dicho nada a esa persona tampoco. Dios puede darle paz y Dios puede darle tranquilidad en un asunto, pero tenga cuidado cuando una persona se le acerque a decirle que Dios le dijo o que Dios le habló una palabra para usted. Tenga mucho cuidado, porque usted puede llegar a sentir inclusive tranquilidad, paz, pero es posible que esa palabra no venga de parte de Dios. Dios no está entregando revelaciones en estos días fuera de lo que ya está escrito en la palabra de Dios, en su palabra. Y es ahí que insistimos en que ustedes deben estudiar la palabra del Señor. Diariamente, fervientemente, ordenadamente. Ya me olvidó, tanto repetir. Ya lo saben hasta los niños, diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente. Y necesariamente. Y por eso es que tenemos que creer que la Biblia es la palabra escrita de Dios. Tenemos que darle crédito a este sagrado libro como la palabra escrita de Dios. A Dios no se le olvidó absolutamente nada. No es como nosotros cuando sacamos una nota o escribimos un email o escribimos un WhatsApp y ya se nos fue y ya dijimos algunas cosas y fueron a veces malinterpretadas y decimos, ay, se me fueron las luces, me faltó haber escrito esto, haber escrito algo más para haber precisado o no debía haber dicho esto porque fui malinterpretado. No, Dios no es así. Así como la palabra, la Biblia es la palabra escrita de Dios, Cristo Jesús es la palabra hecha carne. El Verbo se hizo hombre y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué debemos hacer entonces? Hablemos de un tema que ha venido patinando y ha venido apoderándose de la mente de muchos creyentes, es en cuanto a la obediencia de la palabra de Dios. La obediencia a Dios. Y si bien es cierto, cuando Dios nos muestra su voluntad, no siempre va a exigir de nosotros obediencia automática, sino que esta obediencia es gradual. Es en la medida que lo vamos conociendo más a Él.
Pongamos el ejemplo de una pareja que se acaba de conocer. Se conocen y empiezan un proceso. Gradualmente se van conociendo. Y ese conocimiento va a permitir si la pareja, si se van a entender o no. Algunos hasta terminan dejando u obedeciendo a su novia. Todo lo que ella diga. ¿Por qué? Porque ya empezaron a conocerla, o al contrario. Pero con el Señor la obediencia no es automática. Y quiero citar una porción de las Sagradas Escrituras en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 al 8, que nos dice de la siguiente manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mire que no es el conocimiento humanista ni intelectual, sino es el conocimiento que vamos teniendo de Dios en la medida que vamos andando con Él, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchos se esmeran por hacer estudios profundos y está bien. Ve a la universidad teológica, ve al seminario bíblico, ve y llénate de todo conocimiento. Puedes hacerlo. Yo no tengo problema con eso. Pero ¿cuántos están llenos de conocimiento? Es más, se han subido al árbol del conocimiento para tratar de divisar a Dios. Y Dios diciéndoles: bájate de ahí, porque es necesario que tú y yo conversemos. Bájate de ese árbol. Porque el Señor no anhela tanto que nosotros nos metamos a claustros a tratar de divisarlo a Él, sino, y para interpretarlo a Él, sino que Él lo que demanda de nosotros es obediencia. Dios no va a hacer que usted lo obedezca automáticamente después de revelar su voluntad. Esto es algo gradual, esto es algo paulatino, algo que se logra cuando sabemos caminar con el Señor, seguir sus pisadas, y cuando sabemos postrarnos delante de Él, y cuando aprendemos de Él, que es manso y humilde de corazón, y de esa manera hallaremos descanso para nuestras almas. Permítanme recordarles, amada iglesia, que Dios no va a hacer que usted lo obedezca automáticamente después de revelar su voluntad. Una vez uno de mis pastores me dijo: Pastor Nicolás, la obediencia produce conocimiento, pero el conocimiento no siempre produce obediencia. Conocer a Dios y no obedecerlo, ¿para qué conocerlo? Y el profeta Samuel se lo dijo muy claramente al rey de Israel, a Saúl, se lo dijo: hey, rey Saúl, a Dios le interesa más que tú le obedezcas y no que le ofrezcas sacrificios o que te llenes de conocimiento. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Recordemos a Gedeón en la primera parte de Jueces, lo hemos venido estudiando, de Jueces 6. ¿Qué hizo Gedeón? Lo veíamos en miércoles pasados. Le trajo una ofrenda al ángel del Señor. Hemos recordado que el ángel del Señor en el Antiguo Testamento es una cristofanía, o sea, una aparición de Cristo Jesús. Quitémonos la idea, hermanos, si es que la tenemos, de que los ángeles son como los pintan en los cuadros por ahí, diciendo con cara afeminada, o en los hospitales o en los cementerios, guardando la puerta del cementerio. No,
Esas son las figuras que vinieron después del medioevo, y que en el Renacimiento los artistas desbordaron su conocimiento y desaforaron, y hasta ellos mismos se pintaban. No. En el caso del Antiguo Testamento, cuando se refiere al ángel del Señor, no a un ángel, sino al ángel del Señor, es una cristofanía, es una aparición de Cristo Jesús. O sea que cuando Gedeón le trae una ofrenda al ángel del Señor, le está presentando una ofrenda a Cristo Jesús. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Tocó la comida. ¿Y qué pasó con esa comida que Gedeón le trajo? Fue consumida por el fuego. Se quemó. Luego el ángel, ¿qué hizo? No le dijo, aplausos Gedeón, trajiste tu ofrenda. No, dice que se desapareció el ángel del Señor. Ahora, ¿qué más prueba necesitaba Gedeón para obedecer a Dios? Después de ver semejante escena, que yo traiga una ofrenda, que sea quemada, que él desaparezca. Yo les digo, obedezco porque sí, obedezco porque no. Pero ¿sabe qué pasó con Gedeón? Él creía que necesitaba un poco más de evidencia, que es lo que nos pasa a nosotros hoy. Es el Señor revelándonos su voluntad, hablándonos claramente, perceptiblemente en muchos casos, diciéndonos a la luz de su palabra cuál es su voluntad. Y nosotros, ay Señor, qué pena, necesito otra evidencia de que esto sí es tu voluntad. ¿Y qué hizo Gedeón? Señor, aquí hay un vellón de lana. Y todo lo que acabamos de leer, que vemos aquí, en esta historia, lo que nos pasa a muchos hoy. ¿Necesitamos más conocimiento? Yo les pregunto, hermanos, ¿necesitamos más conocimiento? No. Lo que necesitamos es más obediencia. Yo le decía al pastor esta tarde, posiblemente estemos frente a la iglesia que en muchas ocasiones tiene dificultad para leer la palabra. Aquí regalamos Biblias. Creemos que todos están dotados de por lo menos un ejemplar de la Biblia real, cuando no muchos en Biblia virtual. Les repetimos casi en todos los mensajes, estudien, lean las sagradas escrituras diariamente, ordenadamente, fervientemente, alegremente y necesariamente. Y no la leen. Entonces el problema no es ese, el problema está en la obediencia. ¿Qué tanto estamos obedeciendo? ¿Qué tanto le estamos prestando atención a lo que Dios está hablando? Porque es posible que Él no vuelva a aparecer como se le apareció a Gedeón. Pero Dios sigue hablando, porque Él mismo lo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras son de estricto cumplimiento, jamás pasarán. ¿Qué necesita el Señor de nosotros hoy? No tanto conocimiento, sino obediencia. ¿Por qué? Porque Dios no esconde su voluntad a los que la buscan. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice el apóstol Pablo, pues Dios, mire esto, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Quién produce en nosotros el querer como el hacer? Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla su buena voluntad. ¿Quiénes somos los responsables de que la voluntad de Dios se cumpla aquí en la tierra como ya se cumplió en el cielo? Aquellos sobre quienes reposa esta palabra que Él está haciendo, produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se da cuenta lo fácil que es? Ahora, ¿por qué Dios prometería obrar su voluntad en su vida y luego hacerle imposible a usted que la descubra? ¿Cierto que Dios no procede así? ¿Por qué Dios querría hacer que descubrir su voluntad sea tan difícil? ¿Por qué nos la pondría
tan ascendente, tan complicada. ¿Ustedes creen que Dios haría eso, que nos diga que cumplamos su voluntad y luego nos la pone bien difícil para que descubramos cuál es su buena voluntad? Eso sería una contradicción. Y hasta donde yo sé, y creo que ustedes también, Dios nunca se contradice. Dios no está jugando a los dados con nosotros. Él no dice, hey, por aquí. Y usted corre para allá. Y Dios dice, te engañé. Vamos a jugar otra. En realidad estoy es por acá. Y te había dicho que estaba por allí. No, era broma lo que te estaba diciendo. Dios no está bromeando con nosotros. Ni Él es un payaso, ni nosotros somos los asistentes a un circo. Nosotros somos el rebaño de Dios, somos las ovejas de Dios, somos el fruto de la aflicción de su alma, somos el plantío del Señor, sembrados en la casa del Señor, somos el rebaño de Dios, somos el cultivo de Dios, somos el edificio de Dios. Dios es soberano y Él nunca irrespeta a su pueblo. Y yo creo que nadie que sea hijo de Dios puede decir que Dios lo irrespetó alguna vez. O que empezó a jugar con usted como uno juega con un niño. Gritamos, estoy aquí. A veces yo me le escondo a Victoria y le digo, aquí. Y ella se asoma y ya estoy allí. No, Dios no hace así. Dios no nos hace correr por todos lados buscando su voluntad. Mi pregunta es, ¿tiene usted conflicto con entender la voluntad del Señor? No se vaya a autoflagelar. No se vaya a acostar mal esta noche porque puso en duda la voluntad de Dios. No vaya a molestarse. No vaya a sentirse el mal vil pecador. Pero hoy es un día para hacer un compromiso con el Señor y decirle, Señor, sé que para conocerte mejor, lo primero que tengo que hacer es obedecerte. Pregunto, ¿cuántos le obedecen al Señor? ¿Cuántos son obedientes aquí? ¿Cuántos son obedientes aquí? ¿Cuántos tienen dificultad con obedecer a Dios? Dios te bendiga, hermano. Porque hay dificultad de obedecer. ¿Quién más tiene problemas con obedecer al Señor? Para obedecerle al Señor. Dios te bendiga. Difícil, ¿cierto? Pero hoy es una noche determinante para todos aquellos que tenemos dificultades en ocasiones para obedecer a Dios. Porque yo creo que todos en algún momento de nuestra vida le hemos fallado a Dios. Y hoy es un día para pedirle perdón a Él y decirle, Señor, yo creí que tú me estabas llamando por un lado y luego te aparecías por el otro. Y hoy me di cuenta que tú me respetas tanto que exiges que yo te respete a ti. Hoy me rindo ante tu altar y voy a partir de esta noche a obedecerte más que adquirir conocimiento. Y de esa manera mi obediencia no va a ser automática, pero sí va a ser gradual y progresiva hasta que te agrade en todo a ti, a tal punto que pueda decir, para mí el vivir eres tú y el morir es ganancia. En próxima ocasión veremos Esquivando la voluntad de Dios en su cuarta parte y ahí sí vamos a ver la voluntad revelada de Dios. Por el momento vamos a levantar un altar de adoración al Señor en esta noche y a pedirle perdón y a decirle que nos permita sujetarnos a su buena voluntad, que nos permita
sumirnos en su presencia, que nos permita entender que su buena voluntad es lo bueno, lo agradable y lo perfecto, que no es posible estar haciendo lo desagradable, lo malo y lo imperfecto y decir que estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos enfrentando un turbión en este momento, en este tiempo, en la historia. La iglesia está enfrentando un turbión que quiere hacer que nuestra barca sea amenazada para que naufrague. Pero es menester que hoy también nos asomemos que en nuestra barca va aquel que vence la tormenta y que es capaz de hacer callar el mar y silenciar los vientos y el oleaje por fuerte que sea. No crea que Dios está harto con usted. Dios no está harto con usted. Dios no está frustrado con usted. Dios ya no se muestra impotente con usted. No crea eso. El hecho de que usted esté atravesando tiempos difíciles, el hecho de que usted esté atravesando dificultades, el hecho de que usted tenga una montaña al frente casi que inexplorable, no quiere decir que Dios está jugando a los dados con usted y que le está diciendo, acepta mi voluntad, pero estoy frustrado contigo, realmente estoy enojado contigo, estoy aislado de ti. No. Hoy usted puede escuchar la voz del Señor Jesús diciéndole: aquí estoy para ayudarte. Aquí estoy para mostrarte la misericordia que te he prometido. Aquí estoy para decirte que soy fiel, como para tomar tu mano y guiarte y mostrarte el camino por donde debes andar, y yo quiero que tú camines por ahí. Usted puede levantarse en esta noche y decirle al Señor: Señor, perdóname, porque a veces he pensado que soy motivo de una frustración para ti. Yo no sé qué dificultad está atravesando usted, qué momento gris, cuando no oscuro, está viviendo usted en su vida. Pero dígale: Señor, permíteme afirmar en mi corazón lo que tú has dicho en tu palabra, que tu voluntad para mí siempre será lo bueno, aunque a mí no me parezca. Siempre será lo agradable, aunque a mí de momento no me parezca. Siempre será lo perfecto, cuando a mí no me parezca que es perfecto. Gracias por darme el tesoro de producir en mí el querer como el hacer, para que se cumpla tu voluntad. Hoy me humillo delante de ti. Hoy hago un voto de consagración a ti. Hoy acepto tu voluntad, así a mí no me parezca, así a mí no me guste. Sé que tú eres Padre que cumple lo que promete y que hoy me estás mandando a cumplir tu voluntad, no amoldándome al mundo actual ni permitiendo que el mundo, el sistema manipule mi mente, tratando de meterme en su formato. En el mundo todo desaparecerá, pero contigo sé que puedo estar seguro que estarás conmigo, aún más allá de mi muerte. Señor Espíritu Santo, ministra a tu iglesia en esta noche. Sé que muchos están arrastrando cargas difíciles de llevar. Sé que muchos están siendo prisioneros de la ansiedad, de la frustración, del dolor. Muchos seguramente están marginados ahora de las Sagradas Escrituras porque la han abandonado. Muchos se creen marginados de tu presencia porque te han abandonado en el tiempo devocional. Ya no quieren hablar contigo, ni siquiera preguntarte si es tu voluntad, algo que tienen que decidir en los próximos minutos o en los próximos días. La ansiedad les pudo. Ese frío en el estómago que produce la preocupación les ha podido y los ha debilitado.
y no quieren hablar contigo, sino que anticipadamente han tomado su propia decisión. Guarda a tu iglesia de dar un paso en firme, porque tu palabra promete que tú guardas nuestros pies de resbalar y de ir al abismo. Gracias te doy, Señor Espíritu Santo, por hablarnos a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.